Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y te doy la bienvenida a una nueva lección cotidiana. Y en esta lección vamos a aprender a dar nuestras informaciones personales, nuestros datos personales, y en una segunda parte de la clase, cómo redactar una carta básica de presentación para el ámbito laboral o profesional. Y como siempre vamos a terminar con una actividad interactiva para reforzar lo aprendido, todo esto después de la viñeta. Hasta luego. Entonces, el objetivo de la clase es proporcionarte expresiones útiles y frases esenciales para una situación en la que tengas que presentarte, dar tus datos personales. Puede ser en un contexto más informal, como una reunión de amigos, encuentras o conoces a alguien en algún lugar, o si estás en una tienda, un centro comercial y precisas dar tus datos personales, o puede ser un contexto de trabajo más profesional, como por ejemplo si tienes que presentarte en un organismo gubernamental, si estás postulándote para una maestría, ya son contextos más formales. Y vamos a ver algunos verbos esenciales, como el verbo ser, que sirve para este contexto, hablar de tu nacionalidad, de tu nombre, tu domicilio, a qué te dedicas, o sea, tu profesión, características de tu personalidad y mucho más. Verbo tener para hablar de la edad, verbos de preferencia para hablar de pasatiempos, hobbies, qué haces en tu tiempo libre. Esta no es una clase de gramática, es decir, vas a tener que estudiar estos verbos. Aquí en el canal ya hay un curso gratuito de verbos donde yo muestro los diferentes tiempos verbales, los más básicos, con tablas de conjugaciones verbales. Aquí yo voy a proporcionarte expresiones útiles y vamos a hacer actividades prácticas, ¿sí? Para que ya puedas ver esto aplicado en la vida real. En una segunda parte de la clase también vamos a redactar una carta básica de presentación, suponiendo que tienes que presentarte, por ejemplo, ante un organismo gubernamental o hacer una ficha de registro o enviar tu carta de presentación para un cliente potencial o para colegas de trabajo, en fin, para muchas situaciones o contextos. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos? Para dar nuestro nombre completo o cuando nuestro nombre completo nos es solicitado, nosotros usamos el verbo ser o el verbo llamarse. Usando el verbo ser, yo digo soy y digo mi nombre completo, nombres y apellidos. Si tengo, por ejemplo, más de un apellido. Y los apellidos son Fernández, García, da Silva, ¿sí? Son los apellidos. Y usando el verbo llamarse, lo mismo, solo que el verbo llamarse es un verbo reflexivo. Entonces yo digo, me llamo, por ejemplo, María Cristina González, ¿sí? O soy María Cristina González. Cuando hablo de nacionalidad, yo digo el país de donde soy de Guatemala, o mi país es Guatemala, pero también puedo decir mi nacionalidad es guatemalteca y ahí voy a usar los adjetivos gentilicios, es decir,
los nombres de las personas nacidas en ese país. Por ejemplo, un nacido en España es español o española, yo digo mi nacionalidad es española o mi nacionalidad es brasileña. Cuando tengo que hablar de la edad, yo puedo usar el verbo tener y decir cuántos años tengo. Y digo la edad que tengo. Tengo 49 años, tengo 56 años, tengo 24 años o tengo 39 años de edad o tengo 65 años de edad. Cuando hablo de profesión, digo que soy abogada, arquitecto, profesor, que soy secretaria o que trabajo como secretaria en una empresa, que trabajo como administradora. Y cuando hablo de domicilio yo digo dónde vivo, ¿sí? Siendo que el verbo vivir lo usamos para ciudad, país, incluso barrio. Entonces, la dirección completa sería la calle, el número, si vivo en casa o departamento, si el departamento tiene un número o una letra, esa es mi dirección completa. Por ejemplo, mi dirección completa puede ser Avenida Presidente Vargas 26, apartamento, 9º piso, apartamento C, dependiendo de el lugar donde vivas. Y puedo decir también que vivo en el barrio centro, que vivo en la ciudad de Río de Janeiro o que vivo, por ejemplo, en Colombia o que vivo en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, de esa manera informamos el domicilio. Y para hablar de pasatiempos e intereses, nosotros vamos a utilizar mucho los verbos de preferencia, como gustar, encantar, fascinar. Por ejemplo, me encanta hacer deportes en mi tiempo libre. Me fascina salir con mis amigos los fines de semana. Me gusta ir de tapas o ir de copas, que es vocabulario que ya vimos en la clase anterior. Me encanta comer hamburguesas. Y así yo hablo de pasatiempos, de intereses, de lo que hago en mi tiempo libre. O en mi tiempo libre disfruto del vóley de playa o de ir a la playa. Con estas informaciones vamos a hacer ahora un juego de roles, donde yo voy a mostrarte un personaje ficticio. Este personaje es una muchacha, una chica, una joven que está postulándose para una maestría en una universidad hispanohablante y yo seré la atendiente. Voy a tomarle algunos datos personales a los efectos de hacer el registro de su pedido para hacer la maestría en la universidad. ¿Podrías darme tu nombre completo y decirme cuál es tu profesión? Hola, me llamo Patricia Fernández. Soy abogada. Quiero postularme para realizar la maestría en esta importante universidad. Soy de Brasil. Mi nacionalidad es brasileña. ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es 2 de enero de 1990. Tengo 34 años. Vivo en Río de Janeiro. ¿Podrías darme tu domicilio o tu dirección completa? Calle Presidente Vargas 26. Perfecto, entraremos en contacto. Muchas gracias. Me comprometo a completar y enviar todos los documentos requeridos lo antes posible, incluyendo mi certificado de proficiencia en español. Aprecio la oportunidad de ser considerada para este programa y haré todo lo posible para cumplir con todos los requisitos necesarios. Hasta luego.
Y ahora veremos las partes básicas de una carta de presentación. En la carta de presentación siempre hay 4 partes básicas, ¿sí? Que puedes escribir en 4 párrafos, ¿sí? Primero, el saludo. El saludo siempre es para quién la carta va destinada, es decir, quién es el receptor de la carta. Después hay un primer párrafo que es una introducción donde tú te presentas y también puedes presentar a tu empresa o a la empresa a la que representas. En el cuerpo de la carta vas a hacer una reseña, un resumen del motivo por el cual estás entrando en contacto. Y suponiendo que vas a agregar una nueva página a la carta dando más detalles, este párrafo del cuerpo, este tercer párrafo, va justamente a ser una reseña de lo que va, de la información más detallada que va a continuación en una segunda página. Y por último, va a haber un cuarto párrafo con una call to action, es decir, una llamada a la acción. ¿Qué quieres que la persona, el receptor, haga? Por ejemplo, llamarte, enviarte más informaciones, entrar en contacto contigo por email o por WhatsApp. ¿Qué quieres que la otra persona haga? Y finalmente en la despedida vas a saludar y firmar. Voy a mostrarte estas 4 partes con un ejemplo. Entonces, ahora en la pantalla tenemos el modelo de carta de Patricia Fernández, nuestro personaje ficticio de esta lección. Y Patricia quería postularse para la maestría y está redactando su carta de presentación. Como ves, ella ha colocado sus datos personales y también la fecha. La fecha puede estar tanto sobre margen izquierdo como sobre margen derecho. El receptor de la carta, que en este caso es la universidad, vas a colocar si tienes el nombre de una persona a la cual va dirigida, su nombre y su cargo, y un saludo formal para el destinatario, que en este caso yo puse estimados señores. En el primer párrafo, ella se presenta y también dice cuál es el motivo por el cual está entrando en contacto. En el segundo párrafo, ¿por qué ella eligió esa universidad? ¿Sí? Y agrega en forma resumida algunos detalles, cree que va a fortalecer su formación, que la va a preparar mejor para enfrentar los desafíos del campo legal. Y por último, ella agradece e incorpora una llamada para la acción, que en este caso es que ella espera ser llamada y que cualquier información que ella pueda agregar, ¿sí?, está a disposición, que además espera con ilusión la posibilidad de formar parte de la comunidad estudiantil de la universidad. Y se despide formalmente con el siguiente saludo: atentamente. Ella también podría haber usado los saludo muy atentamente. Y su firma, Patricia Fernández. Y ahora vamos a hacer nuestra actividad interactiva. Como siempre, yo seré el atendiente y tú serás mi cliente. O en este caso, vamos a simular que tú te estás registrando en el hotel y yo preciso hacer o completar la ficha de registro del pasajero. Después de la señal, vas a responder a mis preguntas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Podría darme sus datos personales? ¿Cuál es su nombre y apellido?
¿Cuál es su dirección o domicilio? ¿Cuál es su teléfono para contacto? ¿Tiene un correo electrónico? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Muchas gracias. Muy bien. Y si quieres, puedes preparar tu propia carta de presentación y dejarla aquí en los comentarios para que pueda darte una sugerencia constructiva. Además, si precisas ayuda en tu ambiente de trabajo para comunicarte con hispanohablantes, enviar invitaciones, hacer atendimientos telefónicos, enviar correspondencia, yo tengo un libro digital de español para negocios con modelos de invitaciones, de correspondencias por email, cómo hacer atendimientos telefónicos y presentaciones y mucho más, que puedes adquirirlo entrando en el link de la descripción de este video. Y nos despedimos hasta la próxima lección cotidiana. Un abrazo y chao, chao.